El día de hoy van a necesitar su libro de matemáticas y su cuaderno Meraki. Continuamos observando funciones trigonométricas y en este caso aplicadas a cuestiones de la vida real o que normalmente usamos a diario. En este caso tenemos una asta bandera que nos dice que es el monumental de Piedras Negras en Coahuila. Es la segunda más alta del mundo en cierta época del año y a una hora exacta del día los rayos del sol determinan un ángulo de elevación y proyecta una sombra como se muestra en la figura 3. Tenemos entonces el asta bandera. La sombra va a proyectar una distancia y una inclinación. Por lo tanto, esta distancia es de 53 metros con un ángulo de 70 grados. Por lo tanto, nos pregunta, ¿con qué razón trigonométrica se puede calcular la altura del asta? En este caso, estamos trabajando ángulo y su cateto adyacente. No nos proporcionan hipotenusa ni tampoco cateto opuesto, pero en realidad lo que estamos buscando es el cateto opuesto. Por lo tanto, tenemos ángulo, cateto adyacente y cateto opuesto. Por lo tanto, la función trigonométrica que nos ayuda a descifrar cuál es la altura, que en este caso vendría siendo el cateto opuesto, sería la de tangente del ángulo es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente. Por lo tanto, ya sabemos que el ángulo es de 70, ya sabemos que el cateto adyacente es de 53. Entonces solo resta incluir estos valores a mi fórmula, donde la tangente de 70 me da igual a 2.74. Hacemos un despeje donde entonces quedaría 2.74 por 53 va a ser igual a cateto opuesto. Y cateto opuesto entonces me quedaría igual a 145.62. Por lo tanto, la dimensión o longitud que mide el asta es de 145.62. Esa es la altura que tiene dicha asta. Después nos preguntan y nos dicen, si se conociera el ángulo de elevación y la altura del asta, ¿sería posible calcular la longitud de la sombra proyectada por el asta? Sí, porque en este caso tendremos una situación a la inversa. Tenemos ángulo, tenemos altura, el ángulo obviamente sería con respecto al cateto opuesto, porque tendríamos el resultado del cateto opuesto y estaríamos buscando el cateto, en este caso, adyacente. Por lo tanto, se tiene que hacer una situación ahora a la inversa. Tenemos cateto opuesto, cateto adyacente estamos buscando, tenemos ángulo, sería lo mismo que trabajamos hace ratito, pero en lugar de tenerlo como cateto adyacente sería cateto opuesto el valor y tendríamos que despejar hacia cateto adyacente para obtener dicho resultado. Vamos a analizar el siguiente ejemplo. Nos dice que en la figura 4 se muestra una escalera con las dimensiones de cada una de las escaleras sencillas y la abertura máxima que permite la bisagra. Si se traza una perpendicular al suelo que pase por el vértice de la escalera de la tijera, se formarán dos triángulos rectángulos. Y vamos a observar. La escalera, pues obviamente, se abre completamente generando un triángulo isósceles. Este triángulo isósceles tiene una base de X, tiene una altura de un lado que es de 1.76 y tiene un ángulo de apertura de 33 grados. Si este triángulo isósceles lo observamos del lado derecho como el triángulo azul que tenemos ya aquí marcado y lo dividimos por mitad, vamos a lograr tener dos triángulos rectángulos, como nos lo explica el propio ejercicio.
Entonces, en este caso, el ángulo de apertura de 33 grados lo tenemos que dividir por mitad para lograr tener el ángulo de ambos triángulos rectángulos. En este caso tendríamos el ángulo de 16.5 de un lado y del otro lado serían los otros 16.5, nada más que pues bueno, fueron divididos para tener en cuenta solamente un triángulo rectángulo que ya sabemos que tiene un ángulo de 90. Seguimos teniendo la misma altura debido a que esta no se modificó, que es de 1.76. Lo que sí vamos a tener que dividir también por mitad viene siendo la distancia de apertura de una pata a otra pata de nuestra escalera, que en este caso, de igual manera como dividimos el ángulo, dividimos lo que viene siendo la apertura, que nos quedaría x entre 2. Que si lo llevamos a las funciones trigonométricas, esto sería el cateto opuesto, porque mi ángulo principal sería el de 16.5 con mi cateto adyacente, que viene siendo la altura, que en este momento no me influye nada, mi cateto opuesto, que es el contrario, y tengo la hipotenusa, que es de 1.76. Ahora vamos a aplicar otra función trigonométrica, porque en este caso me están dando el resultado de la hipotenusa. Por lo tanto, me quedaría que sería seno del ángulo es igual al cateto opuesto entre hipotenusa, donde ya sabemos que el ángulo es 16.5. El cateto opuesto es lo que yo estoy tratando de localizar y mi hipotenusa es de 1.76. Ahora, seno de 16.5 yo ya sé que es 0.28. Y entonces, al ser el despeje de 1.76, de estar dividiendo, pasar multiplicando, me quedaría entonces que cateto opuesto es igual a 0.50. Pero ojo, en este caso solamente encontramos la mitad de la abertura de entre las dos patas. Por lo tanto, necesitamos multiplicarlo por 2 y esto me daría igual a 1. Entonces, ya tenemos la respuesta a las preguntas que nos dicen: ¿cuánto mide la hipotenusa de cada uno de ellos? En este caso sería 1.76, porque esta hipotenusa, al ser un triángulo isósceles desde un inicio, sus dos lados son completamente iguales. Siguiente pregunta: ¿cuánto mide la distancia X? En este caso, la abertura lateral que separa los tacones antiderrapantes de la escalera, que yo les mencionaba patas. Entonces, esto ya sabemos que la apertura total entre los dos tacones o patas es de 1 metro, porque lo encontramos con la función trigonométrica anterior. De ahí es que nos pregunta: si solo se conociera la medida de una escalera sencilla, ¿sería posible calcular la longitud de su apertura lateral? En este caso no sería tan fácil, al menos que nos explicaran o nos dieran la exactitud del ángulo. ¿Por qué? Porque podemos tener una escalera con una cierta altura, pero no sabemos qué ángulo de apertura está teniendo. Puede tener una apertura igual que la del ejemplo, una apertura mucho menor. Todo esto va a depender de esta situación. Siempre, para poder utilizar nuestra función trigonométrica, necesitamos de cajón dos valores. Estos dos valores pueden ser el ángulo, pueden ser los catetos o puede ser la hipotenusa, pero siempre deben de estar acompañados dos valores para poder rescatar el valor faltante o encontrar lo que se está solicitando. En este caso, solamente con saber la altura de la escalera no me será posible encontrar dicho valor. Bien, chicos, es momento entonces que abran su cuaderno Meraki. Recuerden que debe de tener margen, fecha, nombre y saludo Meraki. El título es Uso de las funciones trigonométricas, parte 2. El objetivo: identificar las funciones trigonométricas necesarias para la solución de problemas.
La actividad es la número 54. Acabamos de dar lectura a la página 190 de nuestro libro. En tu cuaderno, copia y resuelve el ejercicio 5 de la página 191. Y entonces estamos observando la figura, que también es una escalera, pero esta escalera está recargada a una pared. En este caso están preguntando la altura que es del piso a donde llega la escalera pegada a la pared. Están indicando que tienen un ángulo de 60 grados. Por lo tanto, pues ustedes tienen que hacer sus respectivas resoluciones junto con las fórmulas. En este caso les están indicando que la escalera tiene una longitud de 3 metros. Si está inclinada y está generando un ángulo de 60 grados, esto me está indicando que los 3 metros son la hipotenusa. Bien, chicos, no se les olvide entonces subir sus evidencias. Recuerden que deben de ser fotografías de muy buena calidad de su cuaderno Meraki de la actividad 54. Abrir su documento de Word, insertar las fotografías de buen tamaño, guardar su documento en formato PDF con su nombre completo y subirlo a la plataforma Luso o Educap en el espacio de la actividad 54, Matemáticas.